Buena gente, ¿cómo andan? ¿Cómo están todos? Espero que estén bien. Y bueno, en esta oportunidad les presento un curso, sí, un curso de electrónica desde cero, un curso que engloba básicamente toda la electrónica, sí, las bases de la electrónica, todo lo que uno necesita saber para avanzar en cualquiera de las ramas de la electrónica, sí, este curso les va a venir muy bien. Y voy a pasar a explicar qué es lo que vamos a estar aprendiendo a lo largo de todo este tiempo, ¿sí? Bien, básicamente arrancamos desde un nivel cero, ¿sí? Vamos a ver todo lo que tiene que ver con los diferentes materiales aislantes, conductores, para luego dar inicio al estudio de los semiconductores. En electrónica, cuando uno habla de semiconductores, se está hablando de materiales complejos cuyo comportamiento depende de un estado, ¿sí? Por ejemplo, si es positivo puede conducir, si es negativo no conduce, ¿sí? Eso un simple resumen de lo que van a estar aprendiendo. O sea, la idea es que ustedes comprendan bien la diferencia entre un conductor, aislante y semiconductor. En ese aspecto vamos a analizar diferentes tipos de componentes, ¿sí? Desde los, por ejemplo, pasivos, como son, por ejemplo, los capacitores, ¿sí? Los inductores, que son, bueno, materiales muy importantes y, bueno, también bastante viejos. O sea, los inductores acompañaron a la electrónica desde sus inicios, básicamente, hasta la actualidad, y son materiales que se aplican en básicamente todas las placas, ¿sí? Y cuando digo todas las placas, englobo básicamente a todas. ¿Por qué? Porque las bases que nosotros vamos a estar aprendiendo acá les va a servir tanto para las personas que quieran hacer electrónica en teléfonos, electrónica en informática, inyección electrónica, reparación de lavarropas, de placas de aire acondicionados, el que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque, bueno, la electrónica es como un lenguaje universal, ¿sí? Una vez que ustedes lo aprenden, lo van a poder aplicar en cualquier rama de la electrónica. Es decir, si hay una placa electrónica, ustedes van a tener que saber cómo interactuar con esa placa y van a tener que saber qué hacer, si se puede hacer reparaciones o si directamente no se pueden hacer reparaciones. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ser los técnicos que decidan, ¿sí? Si un equipo tiene reparación o no. Y eso es muy importante y es muy complejo a la vez porque requiere de mucho conocimiento, ¿sí? Lo bueno del, del curso es que arrancamos desde cero. Por lo tanto, voy a explicar parte por parte cada uno de los fenómenos que suceden, ¿sí? En la electricidad, como así también el comportamiento del electrón, el comportamiento de cada uno de los componentes, ¿sí? Como lo dije desde un principio, vamos a estudiar a los componentes pasivos como también a los activos. Y cuando digo activos hablo de transistores, diodos, ¿sí? Tiristores. Dentro de los transistores, por ejemplo, entrarían los transistores BJT, los transistores FET, de tecnología FET, de efecto de campo, los MOSFET, IGBT, entre otros, ¿sí? Y en la parte de tiristores vamos a ver, por ejemplo, cómo funciona un SSR, un TRIAC, un DIAC. Vamos a ver las diferentes aplicaciones donde se aplican estos componentes, ¿sí? Y donde por ahí quizás no lo encontremos muy seguidos. Em, Así que bueno, es todo. Ya tenemos mucho material de estudio, mucho material. Y para eso vamos a utilizar diferentes placas, ¿sí? Yo voy a utilizar placas, por ejemplo, de lavarropas, ¿sí? Para explicar cómo hay que hacer las diferentes medidas o placas de aires acondicionados, ¿sí? Entre otros, podemos analizar diversos
diversos sistemas inclusive. Bien, el tema de la práctica yo siempre aconsejo que ustedes que están del otro lado viendo este video comiencen a eh, conseguir de a poco las diferentes herramientas, ¿sí? Yo cuando comencé en la electrónica, yo inicié con un destornillador, un soldador, ¿sí? Un estaño eh, y un tester. Básicamente esas fueron mis primeras herramientas y con eso comencé a hacer muchos tipos de reparaciones, inclusive televisores de tubo. En lo que respecta a televisores de tubo, por ejemplo, con esas herramientas he hecho muchas reparaciones, ¿sí? También en lo que respecta a aire acondicionados, inclusive si hablamos de sistemas inverter, también el sistema inverter no requiere de muchas herramientas más que el conocimiento, ¿sí? Acá la herramienta principal es el conocimiento. Así que vamos a hacer mucho hincapié en eso. Así que bueno, para comenzar no hace falta tener una herramienta muy cara o una herramienta muy sofisticada. De hecho, en uno de los módulos yo voy a hablar sobre las herramientas que vamos a utilizar, ¿sí? Esto es solamente una introducción y una especie de resumen de lo que va a ser todo el curso. Posiblemente hayan cosas que ustedes no lo hayan escuchado o haya dicho nombres que jamás escucharon en su vida, pero que en la electrónica sí se utiliza, ¿sí? Y no se preocupen si no saben a qué me estoy refiriendo, porque justamente ustedes están acá para aprender, ¿sí? Y acá vamos a aprender muchísimo. Y como les dije, como arrancamos desde cero, eh, va a ser simple, ¿sí? Acá lo único que se requiere para hacer el curso es muchas ganas de aprender. Tienen que tener muchas ganas de aprender, ¿sí? Luego iremos acomodando las ideas, ¿sí? Iremos viendo qué necesitamos, qué no. Y bueno, de a poco vamos a ir adquiriendo el conocimiento y las herramientas necesarias para que nos podamos desenvolver en la rama que nosotros queremos, ¿sí? Porque, a ver, la electrónica abarca muchas ramas, ¿sí? Como lo dije desde un principio, uno se puede dedicar a la inyección electrónica, otro puede hacer solamente lo que es lavarropas, aires acondicionados, puede hacer reparación de, eh, supongamos, placas informáticas, ¿sí? Todo lo que aprendemos acá va a ser suficiente como para iniciar y desarrollarse como profesional en cualquiera de las ramas. Sin embargo, cada una de las ramas requieren de herramientas que quizás en la otra rama de la electrónica eh, no sean importantes o sí sea muy importante. ¿Sí? Les doy un ejemplo. En la parte de telefonía, ¿sí? En la parte de telefonía eh, vamos a trabajar mucho con microelectrónica. Para ello van a tener que conseguirse un microscopio, ¿sí? Pero, por ejemplo, para el que haga placas de aire acondicionado, no va a necesitar un microscopio, ¿sí? Por lo menos en los equipos que no son inverter de alta tecnología, ¿sí? Porque hay, si bien tienen componentes que son pequeños, no son tan pequeños como, por ejemplo, los microcomponentes de un celular, ¿sí? Por lo tanto, alguien que se quiera dedicar a la telefonía va a tener que conseguirse un buen microscopio, ¿sí? Eh, Va a tener que conseguirse un buen osciloscopio, que también es una herramienta que lo vamos a estudiar eh, puntualmente, ¿sí? En varios de los videos que tenemos preparados. Eh, por ejemplo, en sistemas inverter un osciloscopio no es muy importante, pero yo creo que en lo que es reparación de soldadoras inverter, un osciloscopio es súper importante, ¿sí? Yo creo que es un 80%
la importancia que tiene esa herramienta a la hora de hacer una reparación en una soldadora inverter. Así que ahí ustedes se pueden dar cuenta de que dependiendo de la rama en que ustedes se dediquen, van a tener o van a precisar de ciertas herramientas que quizás en otra rama no sea muy necesario, ¿sí? Por ejemplo, les doy otro ejemplo. En inyección electrónica también es necesario un osciloscopio, es de mucha ayuda, ¿sí? Pero no quizás un osciloscopio muy avanzado. Con un osciloscopio, supongamos, de 40 MHz, que no tenga mucha memoria y ya anda, ya funciona, ya va a estar bien. Pero para alguien que haga, por ejemplo, placa madre o quiera hacer reparaciones mucho más avanzadas, en ese caso em, van a requerir de un osciloscopio mucho más avanzado, ¿sí? Mucho más completo, digamos. En ese aspecto estamos hablando de que un osciloscopio común, el más eh, básico, ronda, supongamos, los $400 aquí en Argentina o 400.000 pesos, ¿sí? Cuando uno poco más avanzado está arriba de $1.000, ¿sí? O sea, muy por encima de los $1.000 sería 1.000.000 de pesos, 1.500.000, $2.000, ¿sí? Entonces, mucha la diferencia entre los que se dediquen, los que se quieran, eh, digamos, especializar en ramas como lo que es lavarropa, heladeras, aires acondicionados, como para los que se quieren dedicar a las altas tecnologías, ¿sí? Obviamente, cada rama tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿sí? Como les había comentado, los que se dediquen a hacer reparaciones en equipos de alta tecnología, yo creo que lo malo es el costo de las herramientas, ¿sí? Y lo que tiene de bueno es que es un trabajo muy rentable, ¿sí? Ustedes pueden estar cobrando en dólares, cobrando buena plata, supongamos, no sé, un cambio de PIN en un iPhone, no sé cuánto deben estar cobrando porque yo en sí no hago telefonía, pero supongamos $300, $400 tranquilamente, y es un trabajo que uno lo puede hacer debajo de un aire acondicionado, tomando mate, tomando café, o lo que estén tomando, ¿sí? O sea, es un trabajo eh, muy bueno, ¿sí? Ahora, lo que respecta a otro tipo de trabajo, por ejemplo, el de reparación de placas de aire acondicionado, yo creo que también es bastante rentable porque, a ver, dependiendo de qué aire acondicionados ustedes estén reparando, ¿sí? Las placas de los convencionales, por ejemplo, lo bueno es que no requieren de un instrumental muy avanzado. Ustedes con un soldador y un tester ya pueden hacer el 90% de reparaciones. Así que no tienen que invertir mucho. O sea, eso es lo bueno. Y lo malo por ahí es que quizás no cobren como un técnico que está trabajando con iPhone, ¿sí? Pero si ustedes sacan varias placas en el día o en el mes, bueno, se puede hacer una muy linda diferencia. Y hago, digamos, esa diferencia entre placas convencionales de aire acondicionado y placas inverter. ¿Por qué? Porque los que vengan eh, a hacer electrónica para dedicarse a lo que es placas de aire acondicionados inverter, eso es algo que es muy rentable hoy día. Hoy es muy rentable. ¿Por qué? Porque no hay técnicos o todavía no hay la suficiente cantidad de técnicos como para de evaluar, digamos, la mano de obra, ¿sí? De ese tipo de reparación. Por lo tanto, la mano de obra, como, o sea, la reparación de una placa inverter, hoy en día está cotizando muy bien y se puede dar muy buenas ganancias. Y además de eso, no requiere de herramientas muy complejas, ¿sí? Eh, Sin duda, el que quiera ir un poco más allá puede adquirir un osciloscopio, por ejemplo, y puede hacer inversiones. Pero para arrancar no es muy necesario. Así que bueno,
acá como ejemplo, ¿sí? Yo les voy a mostrar. En este caso podemos ver, a ver, ahí va. Ahí estamos viendo, bueno, en realidad, a ver, yo acá les voy a mostrar en la cámara principal varias plaquetas electrónicas, ¿sí? Esta, por ejemplo, de un aire acondicionado, ¿sí? Esta es de un lavarropa, está. Tenemos de un televisor, el que quiera hacer televisor también puede aplicar estos conocimientos para poder hacer reparaciones de este tipo de equipos. ¿Sí? Tenemos, bueno, un PoE, acá es una fuente de internet, ¿sí? O sea, básicamente es una fuente de alimentación. Tenemos una Tecon también, es de un TV, es un controlador de video, básicamente, o controlador de pantalla, ¿sí? Tenemos un teléfono celular. ¿Qué tienen en común todas estas plaquetas? Que es electrónica, simplemente es electrónica. Es decir, a ver, es decir, podemos aplicar estos conocimientos lo podemos aplicar a todo, a todas las placas. Si lo que nosotros vamos a aprender en este curso lo podemos aplicar a todo porque, como les dije en un principio, es un lenguaje universal. El voltaje van a medir en esta placa que es de TV, también van a medir voltaje en la Tecon, también en un teléfono, en un lavarropa, en una placa de computadoras. El voltaje es voltaje, la intensidad de corriente es la intensidad de corriente, tanto acá o en la ciudad donde ustedes están como en China o en Japón. Por eso les digo, cuando ustedes hablen de voltaje, eh, el término voltaje o el concepto es el mismo en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, lo que ustedes van a aprender es un lenguaje universal, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia principal? En estos casos, básicamente es el tamaño de los componentes, ¿sí? Ahí vamos a la cámara que yo les había mostrado hace un rato. Vean, acá podemos ver, a ver si lo puedo señalar. Eso que están viendo ahí son dos capacitores. A ver si lo veo también porque son bastante pequeños. A ver. Esos dos componentes, vean que están ahí. Vean que esa es la punta de un tester. Vean lo pequeño que es. Esos dos componentes que ven ahí son capacitores no polarizados, ¿sí? Hay dos capacitores no polarizados en ese lugar. Vean lo pequeño que son. Ahora, en la parte de abajo, voy a ver si lo puedo enfocar ahí. En la parte de abajo pueden ver capacitores de una placa madre. Ese es un capacitor, por ejemplo, y corresponde a la placa madre, ¿sí? Inclusive aquí hay 4 más en la parte de abajo. Esos pequeños rectangulitos, ¿sí? Marroncitos, esos son capacitores no polarizados. Pero vean la diferencia. La diferencia principal es el tamaño, ¿sí? Vean la diferencia entre eso y esos que están ahí arriba, ¿sí? Todos son capacitores. Se miden de la misma manera, ¿sí? Ahí, para que se vea bien en la cámara principal, les voy a mostrar las dos placas. Placa de computadora, placa de PC y placa de teléfonos, ¿sí? Placa de un teléfono celular.
Ambos llevan básicamente los mismos componentes, se miden de la misma manera, pero se estarían utilizando diferentes herramientas, ¿sí? Y es por un tema de tamaño. Los capacitores que tiene esta placa se miden en microfaradios, perdón, se miden en faradios, ¿sí? Puede ser picofaradio, nanofaradio, lo que sea, pero es en faradio. Y los capacitores de esta placa también se miden en faradios, ¿sí? Pero al ser de mayor tecnología, su tamaño se reduce considerablemente. Entonces, ¿a qué voy con esto? Quiero cerrar la idea de que la electrónica es universal y ustedes van a poder aplicar estos conocimientos a lo que ustedes quieran, ¿sí? Porque acá vamos a aprender a qué es un capacitor, cuántos tipos de capacitor hay, cómo se miden en placas, cómo se miden afuera, cómo se explotan, cómo se queman, cuáles son sus tolerancias, por qué se queman cuando llegan a cierta temperatura, a cierta tensión, por qué explotan si se lo polariza mal, ¿sí? Vemos los capacitores de tantalio, capacitores cerámicos, capacitores electrolíticos, ¿sí? Vamos a ver todos los tipos de capacitores que hayan, capacitores variables, vamos a ver sus aplicaciones, dónde lo van a ver con mayor frecuencia, digamos, ¿sí? Pero al fin y al cabo son capacitores, y esos capacitores, todo lo que nosotros aprendamos de los capacitores es exactamente igual al capacitor, es decir, todo eso se aplica también al capacitor que está en la placa madre, que está en la placa DTV, que está en un teléfono, que está en cualquier lado, ¿sí? Porque es un componente y es universal. Se les va a entregar PDFs donde tengan, bueno, todos los datos, ¿sí?, que se requieran, en base también a la experiencia, más que nada en base a todo lo que se ha aprendido durante todos estos años, ¿sí? Yo soy técnico electrónico del 2006, de hecho hemos trabajado antes, pero bueno, yo estudié en 2006, así que considero haber arrancado en esa fecha. Pero bueno, más antes también hacía técnica, pero de ayudante, digamos, ¿sí? Así que se le van a entregar diferentes PDFs donde van a tener todo detallado, todo lo que vamos aprendiendo lo van a tener detallado, digamos, en documentos, ¿sí? Un documento que tiene la información necesaria, ¿sí? Y además de eso, ya tiene consejos, entre otras cosas. Así que bueno, gente, espero haber sido claro en el desarrollo del curso, de lo que va a ser. Y bueno, cualquier cosa nos pueden enviar un mensaje de texto, un mail o lo que sea, ¿sí? Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, y nos vamos a estar comunicando. Hasta luego.